Bienvenidos al canal La Trama del Saber, y hoy vamos a hablar de Fernando VI y la deformación genital. No olviden suscribirse al canal. Ser rey y estar dotado con unos buenos atributos masculinos suele cubrir los egos de muchos hombres, al menos el de autoestima. Pero si es grande, no es grande, sino enorme, gigantesco, descomunal. Y encima, por muy rey que se sea el talle corporal, en vez de atractivo, es más bien tirando a repulsivo, y el monarca tiene una incontinencia sexual muy pronunciada. La petulancia del principio puede convertirse en abatimiento si a todos estos inconvenientes anteriormente descritos la real está. Acá es un obstáculo para procrear y con ello mantener el linaje real. Suena la cinematográfica frase Houston. Tenemos un problema, bueno, en este caso para ser más castizos diríamos. Madrid, tenemos una real complicación con el banano del monarca. ¿Quieres conocer la historia mezcla de jocosa y acontecimientos sombríos, de lo que por culpa del FLA, lo extraño y desproporcionado de un rey, ocasionó uno de los más tristes de la historia de España? Vamos a ello. Hablaremos de Fernando VII, el rey al que muchos consideran el peor regente que ha tenido España en toda su historia. Ese mismo monarca que comenzó su segundo reinado con el apodo del Deseado y al poco tiempo recibió el apelativo del Felón, lo que es lo mismo que decir falso o mentiroso. Justo ese mismo personaje por el cual se partieron la cara muchísimos españoles contra los ejércitos napoleónicos que habían rechazado la nueva monarquía impuesta por los franceses del rey José. Primero Bonaparte, ese mismo rey que aplicó a favor de la dinastía. Bonaparte, que felicitaba continuamente a Napoleón por sus grandes victorias y que incluso llegó a solicitarle al corso que lo aceptara como hijo adoptivo, aquel mismo soberano que en la huida a Francia, después de perder el trono por la denominada por algunos Guerra de la Independencia de José, primero con aparte el conocido popularmente como Pepe Botella, apelativo concedido no precisamente por su afición a las bebidas de soda, fue capturado su convoy por las tropas del duque de Wellington. Entonces, aliado de los españoles, con más de 100 obras pictóricas de grandes artistas españoles, este solicitó al recién instaurado soberano instrucciones del lugar a donde debían ser devueltas las pinturas. Fernando VII, con pocas ganas de complicarse la existencia, decidió que se las regalaba. Precisamente estas obras son el núcleo principal del actual Museo Wellington en US Playhouse. Fernando VII comenzó su segundo reinado en mayo de 1814. Recordemos que por rey de España, entre marzo y mayo de 1808, con una popularidad hasta entonces nunca vista en un monarca español, al poco tiempo, las cañas se volvieron lanzas, pasando a ser recordado por la historia como el Rey Felón, siendo uno de los personajes de la historia de España más dominados. Los modales del monarca eran bruscos, chabacanos, extremadamente terco, hipócrita, vengativo, engreído, tremendamente inculto, retrógrado, y como demostraron los acontecimientos, incapaz para afrontar los avatares que vivió el país. Una de las características de la dinastía Borbón habían sido los problemas genéticos. Sin duda, los sucesivos matrimonios entre parientes cercanos tenían mucho que ver en ello. Fernando VII tenía una enfermedad denominada macrosomía genital en cristiano. Para entendernos, el hombre tenía un aparato reproductor masculino no grande, era enorme, gigantesco, más bien descomunal. En toda regla el señor tenía realmente una señora. El instrumento del monarca no es que fuera excesivo en su longitud y diámetro, es que además parece que su aspecto era más bien desagradable. Esta deformación causó serios problemas a sus esposas y también a todo el reino,
Parece que el escritor francés Prosper Mérimée había observado con sus propios ojos la real de Fernando VII y se lo describía al también literato o galo Henry Bale, más conocido por su seudónimo de estándar de la siguiente manera: fino como una barra de la tela base y tan gordo como el puño en su extremidad, además tan largo como un taco de billar. Eran conocidas las asiduas visitas del rey a los prostíbulos madrileños, en especial al burdel de Pep, a la malagueña. Pero en su vida amorosa oficial, el felón tuvo 4 matrimonios, intentando en todos ellos obtener descendencia, pese a que las dimensiones excesivas del cipote real no ayudaban a ello. En 1802, siendo príncipe de Asturias, contrajo matrimonio con su prima de 17 años, María Antonia de Nápoles. El matrimonio no se consumó hasta pasado un año del enlace, seguramente a causa del retraso sobre el desarrollo hormonal de Fernando y a su falta de educación sexual. La napolitana tuvo 2 abortos a lo largo de su matrimonio. María Antonia tenía una pésima relación con su suegra María Luisa de Parma y consecuentemente con el amante está el manipulador, primer ministro de Carlos V Manuel Godoy. Por tal razón, cuando ésta falleció en 1806, debido a una tuberculosis, las malas lenguas hablaban de un envenenamiento ordenado por Godoy. Fernando VII volvió a casarse en 1816 con su sobrina e infante de Portugal, María Isabel de Braganza. La joven reina tuvo que sufrir los desaires del felón y sus salidas constantes a la vida nocturna madrileña, muy habitual, por cierto, en los Borbones. La luz gitana dio a luz a una niña que con poco más de 4 meses falleció un año más tarde. La reina quedó embarazada, falleciendo en 1818 junto al bebé que engendraba. Debido a una cesárea mal hecha en 1819, el felón volvió a contraer matrimonio con otra sobrina suya, como no podía ser de otra manera en la tradición borbónica en este caso, y nunca, mejor dicho, la desafortunada fue su sobrina María Josefa Amalia, de Sajonia, una niña de 15 años a la que sacaba 20 de diferencia. María Josefa había sido educada en un convento con apenas 3 meses de edad. Falleció su madre, Carolina de Borbón y Parma. Su padre, Maximiliano de Sajonia, mandó a la niña a un convento a orillas del Elba, donde pasó toda su infancia, saliendo solo de su reclusión para casarse con su tío. La joven reina, en la noche de bodas, cuentan que al ver el gigantesco y deformado garrote que ostentaba el rey en la entrepierna, quedó aterrorizada, huyendo despavorida ante la visión del incontinente Gordinflón, con su aberrante pistola moviéndose a su libre albedrío. Me dime que estaba en todas. Cuando se trataba de hablar del pepino del rey, fue el que volvió a relatar la escena ante esta terrible vista. La reina creyó desvanecerse, y fue mucho peor cuando su majestad católica comenzó a toquetearla sin miramientos. Y es que la reina se escapaba de la cama y corre por la habitación. El rey la persigue, pero como ella es joven y ágil, y el rey es gordo, pesado y gozoso, el monarca se caía de narices, tropezando con los suelos. En resumen, el rey encontró ese juego muy tonto, y montó en espantosa colgada de balance, o nos dio más detalles. El susto que la pobre muchacha, cuando al fin, solos que aquel ogro de lubrica mirada y miembro viril enorme, se abalanzó sobre ella, debió de ser espantoso, y según el marqués de Villarrubia, la desdichada se orinó encima, y, he aquí porque la servidumbre palatina vio con asombro que su majestad, a poco de haber entrado en la regia alcoba, salió de ella deprisa en paños menores, echando pestes y apestando a demonios. La joven reina se negaba a cohabitar con el dueño de tan horrorosa manguera. Tuvo que intervenir el Papa Pío VII para poner paz en el matrimonio y hacer recapacitar a la niña por medio de una carta de que debía cumplir con sus deberes de esposa
aún sin agradarle en nada el faro del rey. Parece que fue en Minetos, aquel tiempo durante el cual la reina exigió algo para aguantar las embestidas del desatado semental que tenía por esposo, y confeccionaron un cojín especial provisto con un agujero de unos centímetros de grosor, para que durante el acto sexual el dueño de Chimbo lo pudieran introducir y tener relaciones sexuales maritales seguras. Para la reina María Josefa Amalia, falleció de fiebres graves en el Palacio Real de Aranjuez en 1829, sin dejar descendencia, lo que debía ser un absoluto estrictamente privado, trascendió a la política. Las malas lenguas hablaban de que las dos esposas anteriores del monarca habían fallecido por desgarramientos producidos en las relaciones sexuales con el rey Felón. El hecho de que su tercera esposa, y después de 10 años de matrimonio, no hubiera dejado descendencia, hizo que el hermano de Fernando VII, Carlos, se postulará como heredero al trono, al fallecimiento del felón Fernando. VII, sabedor de las pretensiones de su hermano, se apresuró a contraer matrimonio en busca de la tan deseada de sentencia. En 1829 contrajo matrimonio con otra sobrina, concretamente con María Cristina, de las dos Sicilias. De este matrimonio nacieron 2 niñas, una de ellas la futura reina Isabel II y la otra Luisa Fernanda, que al casarse con Antonio de Orleans se convirtió en la duquesa de Bombers. Ya esta descendencia, en vez de arreglar la situación, la empeoró sustancialmente. Felipe V, que en 1700 se había convertido en el primer Borbón en reinar en España, había promulgado un reglamento familiar, la llamada Ley Sálica, que imposibilitaba a las mujeres acceder a la corona. Esta norma iba en contra de la tradición de la monarquía castellana, luego heredada por los Austrias, en que las mujeres tenían derecho a reinar si no había hijo varón. Fernando VII se empeñó en la última etapa de su vida en derogar la ley sálica para permitir que su hija mayor heredara el trono a su muerte. En esta postura provocó la reacción del sector más involucionista de la monarquía, capitaneado por Carlos, dando lugar a la aparición del carlismo, que degenera a la muerte del rey en 1833, en la Primera Guerra Carlista, que durante todo el siglo XIX, la tercera y última guerra carlista, finalizó en 1876, que desangraron el país económica, social y estructuralmente. Música a la muerte del felón Su, estaca, sable, pincho, rata, palo, sable, bazuca, escopeta, pichula, o los miles de ingeniosos seudónimos que tiene el pene en cualquiera de nuestros países de uno y de otro lado del charco que quisiéramos utilizar, dejó un país dividido y arruinado. El intelecto o el sentido de la responsabilidad de Fernando VII no fue uno de sus atributos en el reinado. Entre los muchos acontecimientos que se podrían destacar de su incompetencia está el hecho de que al surgir los levantamientos secesionistas en Hispanoamérica, ante la lamentable situación en la que se encontraba la Armada Española después de la Guerra de Independencia y del reinado de Pep Botella, se necesitaban buques para transportar tropas de la península América, para apoyar a las tropas realistas que estaban combatiendo contra los secesionistas. La camarilla próxima al felón, con el permiso de éste, adquirieron 8 naves de Rusia, por las cuales se pagaron la escandalosa cifra de casi 70 millones de reales. Cuando los buques llegaron a Cádiz en febrero de 1818, se comprobó que la madera de sus cascos estaba podrida. Estos barcos nunca salieron para América con las tropas asignadas, que seguramente hubieran hecho cambiar el signo de los combates, y ciertas deserciones realistas con seguridad no se hubieran producido, pero este acontecimiento corresponde a otra crónica.